Las asas plateadas del ataúd brillaban bajo las lámparas de araña que habían sido testigos de 3 generaciones de secretos familiares, y Rafael se acercó lo suficiente como para tocar la madera pulida, pero mantuvo las manos entrelazadas a la espalda. El rostro de su hermano parecía tranquilo en la muerte, lo que le pareció la broma más cruel que el universo podía ofrecer, teniendo en cuenta la violencia que había marcado sus últimos días. La funeraria olía a lirios y dinero antiguo. Esa combinación particular de flores frescas y caoba envejecida que solo existía en establecimientos que atendían a familias como la suya. Catherine ajustó el cuello del vestido negro de July con dedos delicados, un gesto nervioso que no tenía nada que ver con el aspecto de la niña y todo que ver con mantener sus propias manos ocupadas. La niña permaneció completamente inmóvil durante estos ajustes, sus ojos oscuros escaneando la sala con una intensidad que parecía inadecuada para alguien que aún debía creer en los cuentos de hadas. Había perdido a sus padres 6 meses antes, en circunstancias que seguían sin explicarse, y Catherine había asumido el papel de tutora sin dudarlo y sin formalidades legales. El elogio fúnebre de Rafael trazó líneas cuidadosas alrededor de la verdad, alabando la lealtad y la visión de su hermano, mientras omitía los territorios por los que se había luchado y los rivales eliminados. Los invitados comprendieron esta coreografía verbal, asintiendo con la cabeza en los momentos apropiados, mientras sus ojos comunicaban lo que sus bocas nunca dirían. Los socios comerciales se codeaban con inversores legítimos que habían aprendido a no hacer preguntas sobre el origen del capital. La mezcla de mundos creaba una tensión que zumbaba bajo la superficie de un silencio respetuoso. July observó a una mujer en la cuarta fila secarse los ojos con un pañuelo de lino bordado, y notó cómo las lágrimas nunca llegaban a sus mejillas antes de ser capturadas por la costosa tela. Desarrolló este hábito de observación en los meses transcurridos desde que quedó huérfana, catalogando detalles que los adultos pasaban por alto porque estaban demasiado ocupados fingiendo el dolor en lugar de sentirlo. Catherine le había enseñado que observar con atención podía evitar el dolor, que comprender quiénes eran realmente las personas ofrecía una mejor protección que cualquier puerta cerrada con llave. Según el recuento de July, en la sala había 47 personas, aunque solo le habían presentado a 12 de ellas por su nombre y su función. El círculo íntimo de Rafael formaba un semicírculo protector cerca del ataúd, hombres cuyos trajes a medida no podían ocultar del todo el estado de alerta de depredadores entrenados. Su presencia sugería que este funeral era también una reunión, un encuentro en el que se pondrían a prueba las alianzas y se confirmarían las lealtades mediante el simple hecho de asistir. La mano de Catherine descansaba ligeramente sobre el hombro de July, un contacto que la tranquilizaba sin coartarla, y la niña se inclinó hacia ese calor mientras mantenía su vigilancia de la sala. Había aprendido que la seguridad provenía de saber lo que estaba sucediendo antes de que se desarrollara por completo, de captar el temblor antes de que llegara el terremoto. La guardiana y la protegida habían desarrollado su propio lenguaje a lo largo de 6 meses de dolor compartido y cuidadosa reconstrucción. La funeraria en sí era un monumento a la discreción. Su fachada de piedra ocultaba salas donde familias poderosas habían llorado y conspirado durante más de un siglo. Las gruesas alfombras amortiguaban los pasos y las conversaciones, creando rincones de privacidad, incluso en espacios concurridos. Las paredes estaban cubiertas de retratos al óleo de antepasados severos, cuyos ojos pintados parecían juzgar a los vivos con la misma severidad que habían empleado durante sus propios reinados. A July, esos retratos le parecían menos aterradores que los rostros reales que la rodeaban, porque al menos el juicio pintado seguía siendo coherente y predecible. La voz de Rafael transmitía autoridad incluso cuando se suavizaba por el dolor. Cada palabra estaba elegida para transmitir fuerza en lugar de debilidad. Habló de la dedicación de su hermano a la familia, utilizando ese término cargado de significado, que significaba tanto los lazos de sangre como la amplia red de lealtad y obligación. Los hombres que estaban cerca del ataúd cambiaron de postura de forma casi imperceptible, reconociendo el subtexto que prometía continuidad y advertía contra el oportunismo. Este momento de vulnerabilidad era también una demostración de control.
July se fijó en cómo algunos invitados evitaban mirar a Rafael a los ojos, mientras que otros mantenían su mirada durante unos segundos calculados antes de apartar la vista. Estas pequeñas interacciones formaban un mapa de poder y sumisión que ella estaba aprendiendo a leer con cada vez mayor precisión. Catherine nunca le había enseñado explícitamente estas habilidades, pero la niña las había absorbido al estar cerca de una mujer que había sobrevivido gracias a su comprensión de las reglas tácitas. El funeral no tenía tanto que ver con honrar a los muertos como con establecer las condiciones para los vivos. El aire acondicionado zumbaba con costosa eficiencia, manteniendo una temperatura que conservaba las flores y la comodidad, sin hacer nada para disipar la pesadez que creaban juntos el dolor y la tensión. Las vidrieras filtraban la luz de la tarde en colores que pintaban a los dolientes de ámbar y carmesí. Un cuarteto de cuerda tocaba Vivaldi en una sala adyacente. La música era audible, pero no intrusiva, proporcionando una banda sonora emocional sin exigir atención. Cada detalle había sido orquestado para proyectar dignidad y permanencia. El vestido negro de Catherine era sencillo y de buena confección, comprado en unos grandes almacenes en lugar de en una boutique, pero lo llevaba con suficiente confianza como para difuminar esa distinción. Había aprendido a moverse por el mundo de Rafael sin fingir pertenecer a él, manteniendo su propia identidad y respetando sus reglas particulares. La presencia de July los había conectado inicialmente. La niña servía de puente entre la carrera docente de Catherine y las aguas más oscuras en las que Rafael llevaba a cabo sus negocios. Esa conexión se había profundizado a través de comidas compartidas y conversaciones tranquilas que nunca abordaban lo que todos sabían pero nadie decía. Rafael terminó su elogio con una cita sobre la hermandad que sonaba antigua y sabia. Aunque July sospechaba que la había elaborado él mismo esa misma mañana, los invitados respondieron con solemnes asentimientos y murmullos de acuerdo, desempeñando los papeles que les habían asignado en esta producción cuidadosamente escenificada. La muerte de su hermano había creado una herida en la estructura de la organización, y esta reunión era el primer paso para curar o explotar esa herida. El tiempo revelaría qué dirección elegiría la mayoría. A July le dolían los pies con los zapatos nuevos que Catherine le había comprado para la ocasión, pero se mantuvo de pie sin moverse porque entendía que era importante. Los adultos que la rodeaban participaban en rituales que mantenían el orden, y alterar esos rituales podía tener consecuencias que iban mucho más allá de una reprimenda a una niña. Había aprendido a dominar el lenguaje del silencio, sabiendo cuándo hablar y cuándo limitarse a observar. Hoy era sin duda un día para observar. El director de la funeraria se mantenía al margen de la sala, su profesionalidad enmascarando lo que July reconocía como nerviosismo por acoger el dolor de esta familia en particular. Probablemente había organizado cientos de servicios, pero este tenía un peso adicional que se reflejaba en la rigidez de sus hombros. La reputación de Rafael le precedía en todos los ámbitos, influyendo en las interacciones incluso antes de que comenzaran. La ansiedad del director estaba justificada, aunque nada en el comportamiento de Rafael sugería una amenaza. Catherine apretó suavemente el hombro de July, una señal silenciosa a la que la niña respondió relajándose ligeramente ante el contacto. A menudo se comunicaban de esta manera, a través de la presión y la respuesta, en lugar del lenguaje. July había dejado de preguntar por qué asistían a ciertos eventos, o por qué algunos de los amigos de Catherine hablaban en voz baja cuando creían que ella no escuchaba. La comprensión llegó gradualmente, pieza a pieza, como armar un rompecabezas sin saber qué revelaría la imagen final. El momento de silencio que siguió al elogio fúnebre se prolongó más de lo habitual, llegando a ser casi incómodo por su duración. Rafael permaneció de pie con la cabeza inclinada, ya fuera rezando de verdad o utilizando ese gesto para pensar en los cálculos que regían sus próximos movimientos. Los invitados esperaron, sin saber si romper el silencio o mantenerlo hasta que él diera la señal de que podían hablar. July contó 17 segundos antes de que alguien tosiera suavemente, e incluso ese pequeño sonido pareció una violación. La luz se desplazaba a través de las vidrieras a medida que las nubes se movían en el exterior,
cambiando la paleta de colores de la sala de cálidos a fríos y viceversa. Estos sutiles cambios afectaban al ambiente de una manera que July no sabía definir, pero que, sin embargo, sentía. El funeral era a la vez una representación y una realidad. El dolor genuino coexistía con el teatro político. Su joven mente luchaba por conciliar estas contradicciones, pero estaba aprendiendo que los adultos vivían cómodamente con tales paradojas. El desconocido entró por la puerta sur durante el último verso de Una María, con un timing deliberadamente dramático o accidentalmente perfecto, según se interpretara. Su traje era de corte europeo, probablemente italiano, dado el drapeado de la tela y el sutil brillo que delataba la mezcla de seda y lana. July lo notó inmediatamente porque se movía de forma diferente a los demás invitados. Sus pasos eran mesurados, pero no encajaban del todo con el ritmo de un duelo genuino. Catherine sintió que la niña se tensaba ligeramente y siguió su mirada hacia el recién llegado sin girar la cabeza de forma evidente. El desconocido tenía unos 40 años, con mechas plateadas entre el cabello oscuro que sugerían distinción más que edad. Su rostro no mostraba ninguna expresión que pudiera leerse fácilmente. Era neutro de esa forma específica que requería práctica y determinación. Ninguno de los guardias de seguridad de Rafael se movió para interceptarlo, porque el desconocido llevaba su costosa ropa como una armadura y su confianza como credenciales. Rafael continuó su conversación con un socio mayor, mientras parte de su atención seguía el avance de los recién llegados entre los dolientes reunidos. El hombre se movía por la sala con facilidad, saludando sutilmente con la cabeza a las personas que parecía reconocer, pero evitando entablar conversación. Su camino hacia el ataúd era directo, pero sin prisas, como si tuviera todo el derecho a estar allí, pero sin ninguna urgencia particular por presentar sus respetos. Los dedos de July se tensaron ligeramente sobre la mano de Catherine. El desconocido se detuvo para firmar el libro conmemorativo, con una caligrafía visible incluso desde la distancia, audaz y angular, el tipo de letra que denotaba confianza. Se tomó su tiempo para hacerlo, quizá añadiendo un mensaje más allá de su nombre, aunque el ángulo del libro impidió a July ver lo que escribió. El director de la funeraria se acercó a él brevemente. Intercambiaron unas palabras en voz baja y el director dio un paso atrás y señaló el ataúd. Fuera lo que el desconocido había dicho, satisfizo lo suficiente el protocolo como para concederle acceso. July contó los pasos del desconocido desde el libro de condolencias hasta el ataúd, 14 en total, cada uno de ellos colocando sus zapatos lustrados con precisión sobre la alfombra burdeos. Sus manos permanecieron visibles y vacías, entrelazadas sin fuerza delante de él, en una postura que imitaba la oración sin comprometerse del todo con ella. La iluminación de la sala hacía que su cabello plateado fuera casi luminoso, creando un efecto de halo que parecía irónico dado el entorno. La respiración de Catherine había cambiado ligeramente, volviéndose más controlada y deliberada. El hombre se acercó al ataúd con la solemnidad adecuada, situándose a los pies del mismo, en lugar de junto al lado donde se habían reunido antes los familiares. Se inclinó por la cintura en un gesto de respeto que parecía ensayado, manteniendo la posición durante el tiempo justo. Cuando se enderezó, el movimiento hizo que su chaqueta se moviera ligeramente, revelando el contenido de los bolsillos interiores durante una fracción de segundo. Los agudos ojos de July captaron el destello plateado, la forma distintiva de algo que no debía estar en posesión de un extraño. El broche era pequeño, pero inconfundible. Su diseño presentaba un escudo que solo los miembros de la familia tenían derecho a llevar o portar según las tradiciones que July había oído susurrar, pero que nunca le habían explicado del todo. Había visto al hermano de Rafael llevando algo similar en las fotografías que Catherine guardaba en un cajón, mezcladas con otros recuerdos de cuando sus vidas estaban más entrelazadas con este mundo. La pieza reflejaba la luz como un pequeño sol, anunciando su presencia a cualquiera que supiera qué buscar. July sabía instintivamente que este objeto era importante de una manera que no podía explicar del todo. Rafael se había fijado ahora en el desconocido, y su conversación con el anciano socio continuaba en piloto automático,
mientras su verdadera atención se centraba en el hombre que estaba junto al ataúd. El desconocido parecía consciente de ese escrutinio, o tal vez lo esperaba, porque sus movimientos se volvieron aún más deliberados y controlados. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y durante un instante toda la sala pareció contener la respiración, pero solo sacó un pañuelo para secarse los ojos. El gesto parecía teatral, realizado para un público que sabía que lo estaba observando. July tiró de la mano de Catherine y luego la soltó para agarrar la manga de la chaqueta de Raphael, con sus pequeños dedos agarrándose a la costosa tela. Catherine intentó redirigirla, ya que su educación social le sugería que interrumpir a Raphael durante una conversación sería inapropiado, pero la determinación de la niña la detuvo. July había desarrollado un instinto para saber cuándo se podían saltar las reglas, y este era uno de esos momentos. Apretó con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Raphael miró a la niña con una expresión que oscilaba entre la leve molestia y la curiosidad, antes de decidirse por algo parecido a la atención. July no habló de inmediato, sino que utilizó su mano libre para señalar sutilmente al desconocido que ahora se alejaba del ataúd. La chaqueta del hombre había vuelto a su sitio, ocultando lo que Julie había vislumbrado, pero su expresión transmitía una urgencia que trascendía las palabras. Catherine se acercó, creando un pequeño triángulo de atención compartida en medio de la gran multitud. El desconocido se alejó del ataúd y comenzó a dirigirse hacia la salida, aparentemente habiendo cumplido su propósito con esta breve aparición. Los demás invitados se apartaron ligeramente para dejarlo pasar, respondiendo a cierta autoridad o peligro que proyectaba su comportamiento. Los ojos de July no lo perdieron de vista, siguiendo sus movimientos con la intensidad de una persona mucho mayor que veía escapar algo precioso. Raphael se inclinó ligeramente, acercando su oído para que July pudiera susurrar sin que los demás la oyeran. Sus palabras eran apenas audibles, incluso para Catherine, que estaba justo a su lado. Solo 3 palabras pronunciadas con absoluta convicción y certeza. La voz de July no vaciló ni sugirió duda, presentando la observación como un hecho y no como una especulación. La expresión de Raphael no cambió drásticamente, pero algo se movió detrás de sus ojos, un endurecimiento alrededor de los bordes que sugería que las ruedas comenzaban a girar. Se enderezó lentamente y su mirada encontró al desconocido que ahora estaba cerca de la puerta, a punto de escapar al pasillo. El anciano con el que Raphael había estado conversando notó el cambio de atención y sus ojos seguían la línea de visión de Raphael hacia el desconocido que se marchaba. Empezó a hablar, tal vez para hacer una pregunta u ofrecer información, pero Raphael levantó ligeramente una mano en un gesto que pedía silencio sin parecer grosero. El anciano se calló inmediatamente, reconociendo que algo importante estaba sucediendo, aunque no entendiera su naturaleza exacta. July permaneció agarrada a la manga de Raphael, su ancla en una situación en la que su tamaño y edad la hacían prácticamente invisible para la mayoría de los adultos. El instinto profesional de Catherine como profesora se enfrentaba a su nueva comprensión de este mundo más oscuro, preguntándose si debía alejar a July de lo que estuviera sucediendo o confiar en que la participación de la niña era de alguna manera necesaria. Había pasado 6 meses aprendiendo que su sabiduría convencional sobre la protección de los niños no siempre se aplicaba en circunstancias en las que las observaciones de July podían evitar daños mayores. La niña había demostrado ser muy hábil para darse cuenta de cosas que los adultos pasaban por alto. Su condición de forastera le proporcionaba, paradójicamente, una visión más clara. Catherine decidió quedarse cerca, pero sin interferir. Raphael hizo un pequeño gesto con 2 dedos y 2 de sus guardias de seguridad se separaron de sus posiciones junto a la pared como sombras a las que se les había dado un propósito repentino. Se dirigieron hacia la salida con una eficiencia entrenada, sin correr, pero cubriendo el terreno lo suficientemente rápido como para interceptar al desconocido antes de que pudiera salir del edificio. Los demás invitados se percataron de este movimiento, y una sutil tensión se extendió por la reunión al darse cuenta de que algo había cambiado.
La cuidadosa coreografía del funeral se veía interrumpida por fuerzas que no podían ver, pero que sin duda podían sentir. El desconocido llegó a la puerta y estaba a punto de cruzar el umbral hacia el pasillo cuando llegaron los miembros del personal de seguridad, que se colocaron a ambos lados sin llegar a tocarlo. Las palabras que intercambiaron eran demasiado bajas para que July las oyera desde el otro lado de la sala, pero el lenguaje corporal revelaba parte de la historia. El desconocido enderezó ligeramente los hombros y su postura pasó de ser de partida a defensiva. Uno de los guardias de seguridad señaló hacia donde estaba Rafael, una invitación que tenía más de orden que de petición. July finalmente soltó la manga de Rafael. Su mensaje había sido transmitido y, a juzgar por la respuesta que estaba presenciando, aparentemente recibido. La mano de Catherine volvió al hombro de la niña, con la misma firmeza y protección, lista para alejarla si la situación se agravaba más allá de la conversación. Rafael permaneció completamente inmóvil, observando la interacción en la puerta con la paciencia de alguien que entiende que el poder a menudo se expresa a través de la espera más que de la acción. El desconocido miró hacia el otro lado de la sala. Sus ojos encontraron los de Rafael a través de la distancia, y algo pasó entre ellos que trascendió el espacio físico. El desconocido caminó de vuelta hacia Rafael con evidente renuencia. Cada paso transmitía que este regreso era una obediencia más que una elección, una sumisión a la autoridad que no podía rechazar. El personal de seguridad mantuvo sus posiciones, flanqueándolo, lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario, pero no tan cerca como para sugerir un encarcelamiento absoluto. Los demás invitados dejaron de fingir que no se daban cuenta, y sus conversaciones se interrumpieron a mitad de frase mientras la atención se centraba en este pequeño drama que se estaba desarrollando. July se acercó más a Catherine, consciente de repente de que su observación susurrada había puesto en marcha algo irreversible. Rafael esperó hasta que el desconocido se situó directamente frente a él, lo suficientemente cerca como para que su conversación siguiera siendo privada a pesar de la audiencia que los observaba. El anciano socio se había alejado, reconociendo que su presencia ya no era bienvenida en la discusión que estaba a punto de tener lugar. Catherine consideró sacar a July de la sala por completo, pero la mano de la niña agarraba su vestido con una determinación que sugería que necesitaba ver las consecuencias de sus palabras. El director de la funeraria se movía nerviosamente cerca de la mesa de refrescos, sin saber si intervenir o ignorar lo que estaba sucediendo en su establecimiento. El desconocido habló primero, con un acento que July no logró identificar, pero que sonaba a dinero antiguo y educación europea. Ofreció sus condolencias, que parecían sinceras, elogiando la perspicacia empresarial y la naturaleza caritativa del hermano de Rafael, con palabras que podían ser ciertas o completamente inventadas. Rafael aceptó estos tópicos con un mínimo reconocimiento, sin revelar nada de lo que pudiera estar pensando o planeando. El personal de seguridad permaneció inmóvil, su presencia un silencioso recordatorio de que esta conversación se estaba produciendo bajo coacción. July se fijó en cómo la mano derecha del desconocido se deslizaba hacia el bolsillo de su chaqueta, para luego detenerse como si recordara algo que le impedía completar el gesto. Sus ojos se movían entre el rostro de Rafael y los guardias de seguridad, calculando probabilidades que no parecían favorecer el plan con el que hubiera llegado. El sudor había comenzado a formarse a lo largo de la línea del cabello, a pesar del cuidadoso control de la temperatura de la sala, pequeñas gotas que reflejaban la luz y delataban un nerviosismo que su voz no reconocía. Catherine sintió que la respiración de la niña se aceleraba ligeramente, mezclando emoción y miedo de una manera que la preocupaba. Rafael dejó que el silencio se prolongara después de que el desconocido terminara sus condolencias, creando un espacio que exigía llenarse con algo más sustancial que palabras vacías. Los invitados al funeral habían formado un círculo informal alrededor de este enfrentamiento, curiosos pero también cautelosos por mostrar un interés demasiado evidente. July contó 13 personas lo suficientemente cerca como para oír si se alzaban las voces, aunque todos fingían examinar los arreglos florales o estudiar los detalles arquitectónicos de las molduras.
El cuarteto de cuerda había dejado de tocar, lo que hacía que el silencio de la sala fuera aún más pronunciado e incómodo. El desconocido cambió el peso de un pie al otro, un pequeño detalle que sugería que su fachada de confianza comenzaba a resquebrajarse. Empezó a hablar de nuevo. Algo sobre haber conocido al hermano de Rafael a través de intereses comerciales mutuos, pero Rafael lo interrumpió con un simple gesto de la mano. El gesto fue mínimo, pero transmitía una autoridad absoluta, deteniendo las palabras a mitad de camino y dejando la boca del desconocido ligeramente abierta en una expresión que podría haber resultado cómica en otras circunstancias. July nunca había visto a un hombre adulto parecer tan disminuido por un gesto tan pequeño. La experiencia profesional de Catherine con conversaciones difíciles le había enseñado a reconocer cuando alguien estaba a punto de confesar o huir. El desconocido mostraba ambos impulsos simultáneamente, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia la salida, mientras su rostro intentaba mantener una actitud diplomática. Rafael parecía contento con simplemente esperar, utilizando el silencio como una herramienta que creaba presión de forma más eficaz que cualquier técnica de interrogatorio. El personal de seguridad permanecía completamente inmóvil, respirando tan superficialmente que parecían esculpidos en la misma piedra que la fachada del edificio. July sintió que su propia respiración se sincronizaba con esta tensión, reteniendo el aire en sus pulmones sin quererlo. La mano de Rafael se movió hacia su propio pecho, con los dedos tocando el lugar donde descansaría un broche si lo llevara puesto, llamando la atención sobre su ausencia sin decir una palabra. Los ojos del desconocido siguieron este gesto, abriéndose ligeramente en reconocimiento o miedo, o posiblemente ambas emociones mezcladas. Su mano derecha completó su interrumpido recorrido hasta el bolsillo de su chaqueta, esta vez tocando realmente la tela donde había aparecido brevemente el destello plateado. El movimiento fue inconsciente, defensivo, el tipo de gesto que la gente hace cuando toca algo precioso que teme perder. July reconoció esa respuesta porque ella hacía lo mismo con la fotografía de sus padres que guardaba en su propio bolsillo. El anciano socio que se había alejado antes se había colocado cerca de la salida, bloqueando esa ruta con su considerable corpulencia a pesar de su avanzada edad. Otros miembros del círculo íntimo de Rafael también habían cambiado de posición, creando una red humana que hacía imposible la salida sin permiso explícito. El desconocido se percató de estos movimientos, y sus ojos se movieron rápidamente de un rostro a otro mientras calculaba lo atrapado que estaba. Su costoso traje de repente parecía menos una armadura y más un disfraz, algo que se llevaba para desempeñar un papel que se desmoronaba rápidamente. Catherine apretó la mano sobre el hombro de July, preparándose para lo que fuera a suceder. Rafael finalmente habló, con una voz tan baja que ni siquiera los observadores más cercanos podían oír las palabras. Solo la cadencia rítmica de las preguntas que se hacían y las respuestas que se exigían. El desconocido respondió en el mismo tono susurrante, y su lenguaje corporal pasó de ser defensivo a algo parecido a la desesperación. July se esforzó por escuchar, pero solo captó fragmentos, palabras sueltas como encontrado, no sabía y por favor, que sugerían una narración construida sobre la marcha. El personal de seguridad se inclinó ligeramente, listo para captar confesiones o impedir intentos de fuga con igual eficacia. La mano del desconocido se movió hacia el bolsillo interior de su chaqueta, no el que había tocado el objeto oculto, sino otro diferente en el lado opuesto. Sacó una cartera, de cuero tan suave y gastado que sugería un uso prolongado, y la abrió para revelar algo que Rafael examinó sin tocar. July no podía ver qué identificación o documentación se mostraba, pero observó la cara de Rafael en busca de una reacción y solo encontró la misma atención impasible que había mantenido durante todo el tiempo. Cualquier prueba que ofreciera el desconocido no parecía satisfacer la prueba que Rafael estaba realizando. Catherine se dio cuenta de que July ya no se limitaba a observar, sino que estudiaba activamente cada detalle de este enfrentamiento,
memorizándolo como memorizaba las palabras difíciles de deletrear o las tablas de multiplicar. La niña estaba aprendiendo algo sobre cómo funcionaba el poder, cómo los adultos negociaban la verdad y las consecuencias cuando lo que estaba en juego superaba los límites sociales normales. Una parte de Catherine quería proteger a July de esta educación, pero otra parte reconocía que la niña ya estaba demasiado inmersa en este mundo como para ser protegida por la ignorancia. El conocimiento podría servirle mejor que la inocencia en circunstancias como estas. El desconocido probó un enfoque diferente, alzando ligeramente la voz en lo que parecía una indignación justificada por haber sido retenido en un funeral, ofendido en su dignidad porque alguien pudiera cuestionar su derecho a presentar sus respetos. La expresión de Raphael no cambió, lo que sugería que esta actuación no estaba logrando el efecto deseado. Uno de los guardias de seguridad cambió ligeramente de posición, pasando de flanquearlo a colocarse más adelante, lo que transformó la geometría de la conversación de entrevista a interrogatorio. La indignación del desconocido se desinfló tan rápido como se había inflado, dejándolo con un aspecto más pequeño y considerablemente más viejo de lo que parecía al entrar. Rafael hizo otro gesto mínimo, esta vez dirigido al personal de seguridad, y ellos se movieron con una precisión sincronizada que sugería un entrenamiento exhaustivo y un entendimiento mutuo. Uno de los guardias sacó un teléfono de su chaqueta y habló en un tono demasiado bajo como para que se oyera más allá de su entorno inmediato. El otro mantuvo su posición, pero se relajó ligeramente, como si la crisis que se había producido estuviera pasando. El desconocido se encogió visiblemente, y la fuerza que había mantenido su postura se desvaneció como el agua de un recipiente agrietado. July sintió que la tensión de Catherine también disminuía, al percibir que la energía de la sala pasaba de ser potencialmente violenta a simplemente muy incómoda. El director de la funeraria finalmente se acercó, cumpliendo con su deber profesional de mantener el decoro, aparentemente por encima de su miedo a interrumpir el negocio de Rafael. Susurró algo sobre la disponibilidad de salas privadas si era necesario continuar la conversación lejos de los demás invitados. Su expresión suplicaba cualquier cosa que pudiera restaurar la atmósfera de digno duelo de su establecimiento. Rafael consideró la oferta durante un largo momento antes de asentir con la cabeza, aceptando la sugerencia con una elegancia que se percibió como una amabilidad hacia todos los presentes. El desconocido miró hacia la salida por última vez, como si midiera la distancia y calculase si aún era posible huir a pesar de todas las pruebas en contra. El pequeño grupo comenzó a dirigirse hacia una puerta lateral que July no había visto antes, camuflada por el papel pintado y los detalles arquitectónicos, para cumplir precisamente este propósito de eliminar situaciones incómodas de la vista del público. Catherine finalmente tomó una decisión, alejó a July de la escena y la guió hacia la mesa de refrescos, donde esperaban café y galletas para los invitados que necesitaban distraerse. La niña se resistió brevemente antes de obedecer, comprendiendo que algunas lecciones solo podían aprenderse desde la distancia y no desde la proximidad. Había dicho sus tres palabras y puesto en marcha una rueda que seguiría girando tanto si ella lo veía como si no. Rafael se detuvo en la puerta de la sala privada y miró hacia atrás, a través de la reunión, hasta que sus ojos encontraron a July de pie junto a Catherine, cerca de las galletas. Algo pasó entre ellos en esa mirada. Un reconocimiento que trascendía su diferencia de edad y el abismo entre sus mundos. July le había dado información importante y él reconoció el regalo, aunque aún no pudiera comprender todas sus implicaciones. La niña le devolvió la mirada sin pestañear, con sus ojos oscuros fijos y una confianza que parecía prestada de alguien mucho mayor y con mucha más experiencia en estos asuntos. La sala privada olía a cuero y cedro, con paredes cubiertas de libros que nunca se habían leído, pero que servían para absorber el sonido y crear una atmósfera de seriedad. Rafael condujo al desconocido a una silla colocada deliberadamente de espaldas a la puerta, mientras él permanecía de pie cerca de un escritorio de caoba que dominaba el espacio.
El personal de seguridad tomó posiciones que bloqueaban tanto la salida como cualquier posible violencia, y su presencia transformó la cortesía en cautiverio. El desconocido se sentó con evidente renuencia, agarrando los reposabrazos con las manos, como si la silla pudiera lanzarlo a un lugar más seguro. Rafael sacó una fotografía del cajón del escritorio y la colocó boca arriba, donde el desconocido pudiera verla sin tener que estirarse para cogerla. La imagen mostraba a dos jóvenes de unos 20 años, con los brazos alrededor de los hombros del otro, ambos con broches de plata idénticos en la solapa. El fotógrafo los había capturado en medio de una risa, con los rostros abiertos y despreocupados, algo que ahora parecía imposible, ya que uno de ellos yacía en un ataúd y el otro interrogaba a un desconocido nervioso. El broche de la fotografía reflejaba la luz de la misma manera que el del bolsillo del desconocido, inconfundible por su diseño distintivo. El rostro del desconocido pasó por varias expresiones en rápida sucesión, comenzando por la confusión, pasando por el reconocimiento y terminando en algo que parecía una resignación atrapada. Su mano se movió inconscientemente hacia su bolsillo de nuevo antes de que se diera cuenta. El gesto fue incompleto, pero revelador. Rafael dejó que la fotografía hablara por sí misma, creando un silencio que exigía una explicación de cómo una joya visible en esta vieja foto había terminado en manos de alguien que afirmaba ser solo un conocido casual. Los guardias de seguridad cambiaron ligeramente su peso, atentos a cada microexpresión y posible movimiento del desconocido. Fuera de la sala privada, el funeral había reanudado su cuidadosa coreografía. Los invitados volvían a conversar sobre el tiempo y conocidos comunes, evitando cuidadosamente mencionar el enfrentamiento que habían presenciado. Catherine mantuvo a July ocupada con chocolate caliente y un libro para colorear que alguien había tenido la amabilidad de proporcionar a los pocos niños presentes. La niña coloreaba con meticulosa atención para no salirse de las líneas, pero sus oídos permanecían atentos a la puerta cerrada a 6 metros de distancia. Había empezado algo y esperar a ver cómo terminaba requería una paciencia que le resultaba físicamente incómoda. El desconocido finalmente habló, con una voz desprovista del tono de confianza con el que había entrado en la funeraria. Afirmó haber comprado el broche a un anticuario de la ciudad 3 semanas antes, atraído por su diseño inusual sin comprender su significado. La historia surgió en fragmentos, cada uno de los cuales parecía ensayado, pero contado con suficiente energía nerviosa como para sugerir un miedo genuino o una excelente actuación. Rafael escuchó sin interrumpir, sin revelar con su expresión si encontraba la explicación creíble o ridículamente transparente. Uno de los guardias de seguridad sacó un teléfono y empezó a teclear rápidamente con los pulgares, que se movían más rápido de lo que parecía posible para alguien con unas manos tan grandes. Probablemente le estaba comprobando si algún anticuario había informado de la venta de un artículo así, o quizá investigando más a fondo los antecedentes del desconocido. La era digital había hecho que ciertos tipos de verificación fueran instantáneos, transformando investigaciones que antes llevaban semanas en minutos de búsqueda en bases de datos y grabaciones de seguridad. El desconocido observaba esta actividad con creciente desesperación, sabiendo que su historia se mantendría o se derrumbaría en cuestión de segundos. El abuelo de Rafael había encargado los broches a un joyero de Milán especializado en escudos familiares y diseños heráldicos, pagando lo suficiente para que el artesano se comprometiera a no reproducir nunca ese diseño específico. Las tres piezas estaban destinadas a transmitirse de generación en generación, símbolos de legitimidad y pertenencia que no podían falsificarse ni replicarse sin recursos fuera del alcance de la mayoría de la gente. Su hermano lo llevaba a diario, incluso a reuniones informales en las que su formalidad parecía excesiva, porque su peso le recordaba quién era, y que un objeto así pudiera acabar en una tienda de antigüedades ponía a prueba la credibilidad más allá de cualquier límite razonable. El desconocido probó con otro enfoque, sugiriendo que tal vez el broche había sido robado a su propietario original y vendido a través de canales que ocultaban su procedencia. Esta explicación al menos reconocía que la pieza no debería estar en manos de civiles,
lo que representaba un avance hacia la verdad, aunque no constituyera una confesión completa. La expresión de Rafael se iluminó con algo que podría haber sido aprecio por este cambio táctico. El guardia de seguridad con el teléfono levantó la vista y negó con la cabeza una vez, dando a entender que las comprobaciones que había realizado no habían arrojado ninguna prueba que respaldara la historia del anticuario. Catherine se dio cuenta de que July había dejado de colorear, con el lápiz de colores suspendido sobre la página y todo el cuerpo inclinado hacia la puerta cerrada. La niña poseía una habilidad casi sobrenatural para percibir cuándo se desarrollaban momentos importantes fuera de su vista, como si pudiera leer las vibraciones en el aire que los adultos habían aprendido a ignorar. Catherine se planteó llevarla fuera para que tomara aire fresco, alejándola de lo que estuviera sucediendo, pero se dio cuenta de que July se resistiría y posiblemente montaría una escena. A veces, la forma menos perturbadora de actuar era permitir que los niños estuvieran en espacios de los que los adultos preferían protegerlos. Rafael rodeó la silla del desconocido, sin tocarlo, pero dejando clara su vulnerabilidad con una postura que sugería la de un depredador examinando a su presa atrapada. Los hombros del desconocido se encogieron ligeramente. Su cuerpo intentaba hacerse más pequeño en respuesta a esta amenaza implícita. Uno de los guardias de seguridad se movió para mantener posiciones trianguladas, asegurándose de que la huida fuera imposible independientemente de la dirección en la que el desconocido pudiera salir corriendo. El cuidadoso silencio de la habitación se sentía pesado, cargado de una violencia potencial que todos los presentes entendían que podía materializarse con una mínima provocación. La fotografía sobre el escritorio mostraba al hermano de Rafael llevando el broche en su graduación universitaria, joven y optimista, de una forma que los años posteriores habían complicado. Otra foto, esta guardada en la cartera de Rafael, captaba una cena familiar en la que se veían los tres broches originales en los hombres que los habían heredado del abuelo que encargó su creación. La tercera pieza había desaparecido con su propietario hacía años. Las circunstancias de la muerte no estaban claras, pero las consecuencias eran permanentes. Ahora el segundo broche había reaparecido en manos equivocadas, lo que sugería patrones que el instinto de Rafael reconoció incluso antes de que su mente consciente terminara de reunir las pruebas. La historia del desconocido volvió a cambiar, esta vez admitiendo que había recibido el broche como pago por servicios prestados, aunque siguió siendo vago sobre en qué consistían esos servicios. Esta versión parecía más verosímil, o al menos más cercana a la verdad que sus explicaciones anteriores. Rafael se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados, esperando más detalles que confirmaran sus sospechas o redirigieran su investigación. El guardia de seguridad con el teléfono había comenzado a grabar la conversación, presumiblemente con el consentimiento implícito de las circunstancias, más que con una solicitud explícita. El chocolate caliente de Julie se había enfriado en su taza, olvidado mientras ella mantenía su vigilancia hacia la puerta de la sala privada. Catherine le tocó el hombro suavemente, tratando de devolver su atención al momento presente y al libro para colorear que yacía abandonado. La niña levantó la cara hacia Catherine con una expresión que parecía demasiado adulta, con los ojos haciendo preguntas que Catherine no podía responder porque tampoco entendía del todo lo que estaba pasando. Existían en los márgenes del mundo de Rafael, lo suficientemente cerca como para ver su funcionamiento, pero sin conocer toda su lógica. El desconocido describió un encuentro con alguien a quien no podía nombrar en un lugar que no podía especificar, en el que le entregaron el broche junto con un pago en efectivo por facilitar una transacción comercial que se negó a detallar. Esta falta de explicación tenía la estructura de la verdad sin su sustancia, revelando que algo había ocurrido al tiempo que ocultaba todos los detalles procesables. Rafael reconoció esta técnica, que probablemente él mismo había empleado en conversaciones en las que la revelación conllevaba riesgos inaceptables. El desconocido estaba protegiendo a alguien, lo que significaba que esa persona tenía sobre él un poder mayor incluso que la intimidación actual de Rafael. Uno de los guardias de seguridad salió brevemente de la habitación
y regresó con el director de la funeraria, que llevaba una caja cerrada con llave que abrió con manos temblorosas. Dentro, envuelto en terciopelo, había otro broche de plata idéntico al que presumiblemente aún llevaba el desconocido en el bolsillo. Era la pieza de Rafael, la tercera de las tres originales, que se había guardado durante el funeral para evitar precisamente el tipo de confusión o robo que podrían provocar las disputas por su posesión. Lo sacó y lo colocó junto a la fotografía, creando un cuadro que dejaba cristalina la situación del desconocido. Este metió la mano en el bolsillo. Por fin, dejó de fingir que no poseía lo que todos sabían que tenía. Sacó el broche con evidente renuencia y lo colocó sobre el escritorio, junto a la pieza de Rafael. Los dos broches estaban uno al lado del otro, idénticos en todos los detalles, desde el grabado hasta los ligeros signos de desgaste que habían creado décadas de uso. Rafael cogió el broche del desconocido y lo examinó detenidamente bajo la luz concentrada de la lámpara de escritorio, buscando cualquier signo de falsificación o reproducción. Su expresión cambió sutilmente, confirmando lo que ya sospechaba, pero no quería creer. El desconocido parecía desanimarse por completo ahora que la prueba física quedaba al descubierto, despojado de su última capa protectora. Comenzó a hablar con más libertad, y las palabras brotaron en una confesión que mezclaba la autojustificación con un arrepentimiento genuino. 6 semanas antes, se le había acercado a alguien que decía representar los intereses empresariales opuestos al dominio continuado de la familia. Al principio, el trabajo consistía simplemente en vigilancia, seguir movimientos e informar de horarios. Nada que pareciera especialmente peligroso o moralmente comprometedor. Solo más tarde comprendió que su información se estaba utilizando para planear algo mucho más permanente que el espionaje corporativo. Catherine vio que la puerta de la sala privada se abría ligeramente. La silueta de Rafael se veía en el hueco mientras miraba hacia donde July estaba sentada con su chocolate frío y su libro para colorear abandonado. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia, y Catherine sintió el peso de las preguntas tácitas sobre cuánto entendía la niña y cuánto daño podría causar esta exposición. La expresión de Rafael se suavizó de forma casi imperceptible antes de volver a entrar en la sala privada, cerrando la puerta con una delicadeza que parecía en desacuerdo con todo lo demás que estaba sucediendo. July no se había dado cuenta de este momento, todavía concentrada en su vigilia, pero Catherine lo guardó como prueba de algo para lo que aún no tenía palabras. La confesión del desconocido se desarrolló como un mapa dibujado al revés, comenzando por el momento presente y retrocediendo a través de decisiones y compromisos que habían parecido razonables en su momento. Le habían pagado bien por su vigilancia inicial, dinero que cubría las deudas acumuladas por malas inversiones y peores hábitos de juego. Las personas que lo contrataron nunca lo amenazaron explícitamente, pero sus insinuaciones sobre las consecuencias del fracaso tenían un peso que hacía imposible negarse. Se había convencido a sí mismo de que la información no era lo mismo que la acción, que informar sobre el horario de alguien no lo hacía responsable de lo que otros hicieran con ese conocimiento. Rafael escuchó mientras catalogaba mentalmente cada detalle que pudiera conducir a quienquiera que hubiera orquestado la muerte de su hermano, separando la información útil de la racionalización egoísta. El desconocido describió sus encuentros con su contacto en varios lugares de la ciudad, siempre en espacios públicos donde su conversación podía pasar desapercibida entre la multitud de las cafeterías o los visitantes de los museos. Sus instrucciones llegaban a través de mensajes cifrados que se borraban tras ser leídos. Una tecnología diseñada para evitar precisamente el tipo de rastro de pruebas que los investigadores o los rivales podrían seguir. La operación había sido planificada profesionalmente por personas que entendían de seguridad operativa. El desconocido había recibido el broche 2 semanas después de la desaparición del hermano de Rafael, como pago por el trabajo realizado y como garantía contra su posible cooperación con cualquier investigación. La posesión de la pieza lo convertía en cómplice de lo que hubiera ocurrido, vinculándolo al delito a través de pruebas físicas que podían situarlo en lugares en los que nunca había estado.
Comprendió inmediatamente la trampa, pero aceptó el broche de todos modos, sabiendo que rechazarlo confirmaría las sospechas sobre su lealtad. Las personas que lo habían contratado se habían esmerado en crear una ventaja que garantizara su silencio continuo. Catherine notó que los invitados comenzaban a abandonar el funeral. La parte formal había concluido y las obligaciones sociales se habían cumplido con las condolencias apropiadas y breves conversaciones. July seguía concentrada en la sala privada, aunque su atención comenzaba a desviarse debido a la larga espera. La niña había heredado o desarrollado una paciencia inusual para su edad, pero incluso ese recurso tenía límites cuando no ocurría nada visible. Catherine sugirió que salieran a tomar el aire, presentándolo como una salida temporal en lugar de definitiva. July se resistió al principio, pero cedió cuando Catherine le prometió que volverían antes de que Raphael saliera. La investigación telefónica del guardia de seguridad había revelado los problemas financieros del desconocido, confirmando las deudas de juego y las inversiones fallidas que lo hacían vulnerable al reclutamiento. Los registros bancarios mostraban depósitos que coincidían con su descripción de los pagos recibidos, aunque el origen del dinero estaba oculto a través de empresas ficticias y transferencias internacionales. Este tipo de arquitectura financiera requería recursos y sofisticación que eliminaban a los delincuentes ocasionales de la ecuación. Quienquiera que hubiera planeado la muerte de su hermano poseía tanto paciencia como experiencia en borrar huellas. Rafael preguntó por las descripciones físicas de las personas con las que se había reunido el desconocido, buscando detalles que pudieran coincidir con rivales conocidos o socios comerciales que hubieran mostrado recientemente signos de mayor ambición. El desconocido proporcionó descripciones que eran a la vez específicas e inútiles, detallando cortes de pelo y marcas de relojes sin captar nada que ayudara a identificar a alguien entre la multitud. Probablemente, sus manipuladores eran especialistas contratados, capas aislantes entre los planificadores y los ejecutivos. Cuanto más hablaba el desconocido, más claro quedaba que llegar a los verdaderos arquitectos de esta operación requeriría una investigación exhaustiva en lugar de una simple intimidación. Afuera, el aire de la tarde traía indicios de lluvia que llegaría por la noche, con nubes que se acumulaban de manera similar al ambiente dentro de la funeraria. July se paró en los escalones, respirando profundamente, su pequeño pecho expandiéndose con bocanadas de aire que parecían eliminar la tensión acumulada. Catherine mantuvo una mano sobre su hombro, tranquilizándola sin restringirla, mientras observaba a otros dolientes dirigirse hacia coches caros. El estacionamiento se vaciaba gradualmente. La gente escapaba de vuelta a sus vidas normales, donde la muerte seguía siendo teórica en lugar de inmediata y complicada. El desconocido mencionó que su último contacto con la organización había ocurrido 3 días antes. Una breve reunión en la que habían expresado su satisfacción por cómo había concluido todo. Le habían pagado la última cuota y le habían sugerido que mantener un silencio permanente beneficiaría su salud y su estabilidad financiera. La amenaza era implícita, pero inequívoca, comunicada a través del tono y las insinuaciones, en lugar de palabras explícitas que pudieran ser grabadas o repetidas. Él había cogido el dinero y había aceptado olvidar todo, sabiendo que olvidar era imposible, pero que fingir era obligatorio para sobrevivir. El teléfono de Rafael vibró con un mensaje de alguien que seguía pistas basadas en la información extraída en tiempo real de la confesión del desconocido. Su organización funcionaba con una eficiencia fruto de décadas de práctica en la gestión de empresas tanto legítimas como cuestionables. La red de lealtad y obligación que había construido su abuelo seguía funcionando, aunque con las adaptaciones necesarias para la tecnología moderna y el escrutinio regulatorio. La información fluía hacia él como el agua fluye cuesta abajo. Natural e inevitablemente, la voz del desconocido se había vuelto ronca de tanto hablar, y su nerviosismo inicial había dado paso a una resignación agotada por haber contado verdades que esperaba llevar consigo en silencio. Sabía que asistir al funeral era arriesgado, posiblemente una locura, pero algo le había impulsado a ver los resultados de su recopilación de información.
Quizás la culpa, quizás la curiosidad morbosa, quizás la arrogancia que le producía creer que había borrado con éxito sus huellas. El broche que llevaba en el bolsillo le parecía tanto un trofeo como una carga. Una prueba física de su implicación que no podía reconocer del todo ni negar por completo. Catherine y July volvieron al interior y encontraron la funeraria casi vacía. Solo unos pocos allegados permanecían junto al ataúd para despedirse en privado por última vez. El director de la funeraria organizaba los trámites finales con eficiencia, preparándose para trasladar todo al cementerio para el entierro. El libro para colorear de July yacía abandonado sobre una mesa junto a su chocolate frío. Artefactos de la espera que ya no importaban. Catherine recogió estos objetos más por costumbre que por necesidad. El instinto de su maestra por limpiar y restablecer el orden. Rafael salió de la sala privada con el mismo aspecto que cuando entró, con una expresión controlada y el traje aún perfectamente arreglado. El desconocido le seguía a varios pasos, flanqueado por los guardias de seguridad. Su confianza anterior se había evaporado por completo, pero aparentemente no había sufrido ningún daño físico. El interrogatorio, si es que lo hubo, había sido totalmente verbal. Las amenazas y la presión se habían ejercido con palabras, en lugar de con la fuerza. Los ojos del desconocido encontraron la salida y se fijaron en ella como un hombre que se ahoga y ve la orilla. Desesperado por escapar, aunque probablemente comprendía que ya no era posible escapar de verdad, July vio a Rafael cruzar la sala principal hacia donde ella y Catherine estaban, con paso firme a pesar de los muebles y los arreglos florales que le obstaculizaban el paso. Su equipo de seguridad se había hecho cargo del desconocido, presumiblemente trasladándolo a un lugar donde pudieran mantener conversaciones más extensas, lejos de la mirada cada vez más atenta del director de la funeraria. El broche permaneció sobre el escritorio de la sala privada, una prueba que necesitaría un almacenamiento seguro y posiblemente un análisis. Lo que había comenzado como un funeral se estaba convirtiendo en algo entre una investigación y un ajuste de cuentas. Rafael llegó hasta ellas y se agachó ligeramente para ponerse a la altura de los ojos de July, un gesto que reconocía su contribución sin menospreciar su juventud. No le dio las gracias explícitamente porque eso habría requerido explicar lo que ella había notado y por qué era importante. Conversaciones inapropiadas para una niña, independientemente de su aparente sofisticación. En cambio, se limitó a mirarla con una expresión que transmitía reconocimiento y algo que podría haber sido respeto. July le devolvió la mirada sin pestañear, entendiendo lo que había entre ellos sin necesidad de confirmación verbal. Catherine se sintió como una observadora de un momento que la excluía a pesar de su presencia física, viendo a estas dos personas comunicarse a pesar de las enormes diferencias de edad y experiencia. Una parte de ella quería intervenir para mediar o moderar, o simplemente comprender lo que estaba pasando entre ellos. Pero su instinto le sugería que la interrupción no sería bienvenida, que ese momento les pertenecía exclusivamente a ellos. Se quedó quieta, manteniendo la mano sobre el hombro de July como un ancla, pero no como una correa. El director de la funeraria se acercó con los documentos que Rafael debía firmar para documentar los trámites del día y autorizar los siguientes pasos para el entierro. Rafael se enderezó y se ocupó de estos detalles administrativos con la misma concentración con la que había interrogado al desconocido, comprendiendo que ambos asuntos eran importantes, aunque de diferentes maneras. Su hermano merecía un entierro adecuado según la tradición. Se observaron los rituales. A pesar de las complicaciones que había creado la investigación de su muerte, el asunto de la muerte requería atención a los detalles burocráticos que continuaban independientemente del dolor o la rabia. July tiró de la mano de Catherine, indicando que estaba lista para irse, ya que su papel en los acontecimientos del día aparentemente había concluido. Catherine asintió con gratitud, ansiosa por regresar a su pequeño apartamento, donde las rutinas normales podrían restaurar el sentido de la proporción de lo que había sucedido. Se dirigieron hacia la salida mientras Rafael seguía ocupado con el papeleo, concentrado por completo en los documentos que tenía delante. Ninguno miró al otro,
pero ambos eran conscientes de la conexión forjada a través de la observación susurrada y la posterior investigación. El aparcamiento exterior estaba casi vacío ahora. Solo quedaban unos pocos vehículos como prueba de que había ocurrido algo inusual. El modesto sedán de Catherine estaba aparcado en la esquina más alejada, donde lo había dejado horas antes de que el funeral se convirtiera en algo mucho más complicado. July se subió a su asiento elevador sin protestar. Una cooperación inusual que sugería que la niña estaba tan agotada como Catherine. El trayecto a casa duraría 20 minutos, con el tráfico que siempre era intenso a esa hora. Tiempo para que ambas comenzaran a procesar lo que habían presenciado. El apartamento parecía especialmente pequeño después de los amplios espacios de la funeraria. 3 habitaciones que Catherine había hecho acogedoras con una decoración cuidadosa y recursos limitados. July se dirigió inmediatamente a su dormitorio y cerró la puerta con una delicadeza que sugería más necesidad de soledad que enfado. Catherine se quedó en la cocina preparando un té que no le apetecía especialmente, necesitando los rituales y los movimientos familiares para recuperarse después de una tarde que se había desviado mucho de lo normal. El silbido de la tetera parecía demasiado fuerte en el espacio silencioso, rompiendo un silencio que tenía peso y textura. Rafael regresó a su oficina en lugar de a su residencia, prefiriendo el trabajo a la casa vacía que le recordaba demasiado la ausencia de su hermano. Su escritorio estaba lleno de archivos que se habían acumulado durante la interrupción del funeral, asuntos de negocios que requerían decisiones independientemente del dolor personal. Pero en lugar de abrir esos archivos, sacó un diario de cuero de un cajón cerrado con llave, cuyas páginas estaban llenas de la letra de su hermano de semanas antes de su desaparición. Las entradas eran crípticas, con códigos y referencias que no significaban nada para los extraños, pero que transmitían claras advertencias a cualquiera que estuviera familiarizado con su lenguaje privado. Su hermano había sospechado de una traición dentro de la organización semanas antes de que se materializara nada concreto. Su instinto le alertaba sobre conversaciones que terminaban demasiado rápido cuando él entraba en las habitaciones. El diario documentaba estas sospechas sin nombrar nombres, describiendo a las personas a través de características y patrones de comportamiento en lugar de identidades que pudieran comprometer el registro si se descubrían. Rafael reconoció a varias personas por estas descripciones, hombres cuya lealtad nunca había cuestionado, pero que ahora tendría que examinar con más detenimiento. La confianza era la base de su mundo, pero la muerte de su hermano demostró que esa base podía resquebrajarse sin previo aviso. Catherine oyó abrirse la puerta de July y el suave sonido de unos piececitos moviéndose por el apartamento, seguido de la aparición de la niña en la puerta de la cocina. July sostenía una caja de zapatos que Catherine reconoció como la que contenía las pocas fotografías y recuerdos rescatados de las pertenencias de sus padres tras su muerte. La niña colocó la caja sobre la mesa de la cocina y comenzó a revisar su contenido con precisión sistemática, como si organizar objetos externos pudiera ayudarla a organizar sus pensamientos internos. Catherine se sentó frente a ella, bebiendo té y ofreciéndole regalos sin hacer preguntas. El desconocido estaba retenido en un almacén que la organización de Rafael poseía a través de empresas subsidiarias, un espacio que parecía abandonado desde el exterior, pero que contenía una oficina amueblada y servicios básicos. Su cautiverio era cómodo, pero absoluto. Los guardias se turnaban para garantizar una supervisión constante. Le daban comida y agua, acceso a un baño e incluso revistas para leer mientras esperaba lo que fuera que viniera después. Este trato humano no reflejaba tanto misericordia como la comprensión de Rafael de que la brutalidad creaba resistencia, mientras que la presión paciente fomentaba la cooperación. July ordenó las fotografías cronológicamente sobre la mesa, creando una línea temporal de su corta vida desde fotos de bebé hasta instantáneas recientes tomadas meses antes del accidente de sus padres. Catherine reconoció este comportamiento de sus años como profesora. Los niños procesan el trauma mediante la organización y el control de elementos pequeños y manejables cuando las circunstancias generales siguen siendo caóticas.
Había visto a alumnos ordenar lápices y gomas de borrar con precisión obsesiva tras anuncios de divorcios o enfermedades de abuelos, imponiendo orden en todo lo que podían alcanzar. La clasificación metódica de July cumplía una función psicológica similar. El equipo de investigación de Raphael había comenzado a rastrear las empresas ficticias que pagaban al desconocido, siguiendo el dinero a través de bancos internacionales y sociedades de cartera diseñadas para ocultar la propiedad. Este tipo de arqueología financiera requería experiencia y acceso a sistemas que existían en zonas grises legales, favores debidos y relaciones cultivadas específicamente para momentos como este. Su organización empleaba a contables cuyas habilidades les habrían hecho ricos en las finanzas legítimas, pero que preferían los retos y las recompensas de un trabajo más cuestionable. Los números contaban historias si se sabía leerlos correctamente. El diario revelaba que su hermano había estado considerando retirarse del liderazgo activo, contemplando la jubilación para dedicarse a negocios legítimos que le proporcionaran ingresos sin necesidad de una vigilancia constante. Esta ambición nunca se había discutido con Raphael, se había mantenido en secreto, tal vez porque representaba una traición al legado de su abuelo o la admisión de que la vida que habían heredado no era sostenible indefinidamente. La nota sugería conversaciones con asesores financieros sobre la transición de activos y el establecimiento de fideicomisos que pudieran sobrevivir al aumento del escrutinio regulatorio. Al parecer, alguien había decidido que esta retirada planificada amenazaba sus propios intereses lo suficiente como para justificar una prevención permanente. July seleccionó una fotografía y la empujó por la mesa hacia Catherine. Una imagen que mostraba a sus padres en algún evento formal en el que ambos vestían ropa elegante y sonrisas genuinas. Catherine la cogió con cuidado, sabiendo que manejar los recuerdos de otra persona requería reverencia y delicadeza. La foto captaba un momento de felicidad que parecía a la vez imposiblemente lejano y de alguna manera todavía presente, congelado en emulsión y papel. July la observó examinar la imagen con una intensidad que sugería que estaba poniendo a prueba si Catherine trataría este tesoro con el respeto adecuado. El equipo de seguridad informó de que dos de las personas que coincidían con las descripciones del diario habían realizado recientemente compras importantes que superaban sus ingresos legítimos conocidos, artículos de lujo y adquisiciones de propiedades que sugerían el acceso a fondos sustanciales no declarados. Estas pruebas eran circunstanciales, pero sugerentes, especialmente si se combinaban con el análisis de la cronología que mostraba su ausencia de sus lugares habituales durante el periodo en que desapareció su hermano. Raphael añadió sus nombres a una lista que se hacía cada vez más larga a medida que la investigación revelaba conexiones antes invisibles. Aparentemente, la traición había involucrado a múltiples participantes, una conspiración más que una acción individual. Catherine notó que todas las fotografías que July había seleccionado mostraban momentos normales, cumpleaños y vacaciones y actividades casuales de fin de semana, en lugar de eventos dramáticos. La niña parecía centrada en recordar la felicidad ordinaria, anclándose en los recuerdos de seguridad y rutina, en lugar de obsesionarse con la tragedia que puso fin a esos patrones. Esta elección le pareció saludable a Catherine, una prueba de que July estaba procesando el dolor de una manera que podría conducir a una eventual curación en lugar de un daño permanente. Los niños poseían una resiliencia que los adultos a menudo subestimaban, la capacidad de doblarse sin romperse bajo presiones que destrozarían materiales supuestamente más fuertes. El teléfono de Rafael acumulaba mensajes de socios que ofrecían sus condolencias y que, al mismo tiempo, solicitaban reuniones en las que se pudiera negociar la transición del poder y el territorio. La muerte de su hermano había creado un vacío que tanto la naturaleza como la ambición se apresuraron a llenar. Los competidores percibieron una oportunidad en la debilidad temporal que representaba aquella mañana. Estos mensajes requerían respuestas que equilibraran la cortesía con la firmeza, reconociendo la simpatía y señalando al mismo tiempo que la debilidad no era permanente ni explotable. El funeral había sido una demostración pública de continuidad,
Pero las negociaciones privadas determinarían si esa demostración se traducía en una autoridad real y sostenida. July comenzó a devolver las fotografías a la caja de zapatos con el mismo cuidado metódico con el que las había sacado. Cada imagen se colocaba con atención para evitar dobleces o huellas dactilares. Catherine observaba este ritual, comprendiendo que su finalización señalaría la preparación para lo que viniera después. Ya fuera una conversación o un silencio continuado, la necesidad de la niña de controlar las pequeñas cosas reflejaba una necesidad más profunda de controlar una vida que se había vuelto caótica e impredecible. Proporcionar espacio para este pequeño dominio parecía lo más útil que Catherine podía ofrecer. El equipo de investigación rastreó una de las empresas ficticias hasta un abogado especializado en crear entidades imposibles de rastrear para clientes que valoraban la discreción por encima de la transparencia. Este abogado había aparecido tangencialmente en investigaciones anteriores, siempre al margen, pero sin llegar a cruzar nunca la línea de la participación punible. Su presencia sugería conexiones con redes organizadas que operaban más allá de las fronteras tradicionales entre las familias del crimen y los intereses comerciales legítimos. Rafael tomó nota de enviar a alguien a la oficina del abogado para mantener una conversación que fuera educada pero directa, extrayendo información a través de insinuaciones en lugar de amenazas directas. July cerró la tapa de la caja de zapatos y la sostuvo contra su pecho como un escudo, una barrera física entre ella y el mundo que había demostrado ser capaz de arrebatarle todo lo que le importaba. Catherine también reconoció ese gesto. El agarre protector de objetos preciosos que en realidad no podía evitar pérdidas futuras, pero que proporcionaba consuelo a través de la ilusión de control. Se inclinó sobre la mesa y tocó suavemente la mano libre de July, una conexión que reconocía la vulnerabilidad sin intentar arreglarla o minimizarla. Algunas heridas requerían tiempo y presencia paciente en lugar de soluciones inmediatas. Rafael se paró junto a la ventana de su oficina, observando las luces de la ciudad emerger a medida que la tarde se convertía en noche, viendo patrones en la red iluminada que coincidían con los patrones que estaba detectando en la investigación. La muerte de su hermano no había sido violencia aleatoria o venganza personal, sino una decisión comercial calculada tomada por personas que consideraban el asesinato como un costo aceptable para proteger sus intereses. Esta comprensión cambió su respuesta del dolor a la planificación estratégica, transformando el duelo en motivación para acciones que serían metódicas en lugar de emocionales. La venganza servía mejor cuando se aplicaba con frialdad y de forma completa, en lugar de con impulsividad y precipitación. Catherine finalmente rompió el silencio y le preguntó a July si quería cenar o prefería irse directamente a la cama a pesar de la temprana hora. La niña consideró la pregunta con la seriedad de un padre antes de pedir tortitas, un alimento reconfortante que representaba la normalidad y el cuidado maternal. Catherine sonrió y comenzó a reunir los ingredientes, agradecida por una tarea que tenía pasos claros y un resultado predecible. La cocina se llenó de sonidos de mezclas y cocción, ritmos domésticos que contrarrestaban los elementos más oscuros del día. July observaba desde la mesa, todavía con la caja de zapatos en la mano, pero parte de la tensión había desaparecido de sus hombros. Al desconocido del almacén le habían dado papel y lápiz, invitándole a escribir todo lo que recordaba sobre sus controladores y la organización que le empleaba. Sus guardias le explicaron que la minuciosidad y la honestidad se verían recompensadas con opciones que la información incompleta o falsa le impediría obtener. Este enfoque funcionó mejor que las amenazas porque le daba la posibilidad de determinar su propio destino, una sugerencia de control que fomentaba la cooperación. La mayoría de la gente prefería creer que sus decisiones importaban, incluso en situaciones en las que los resultados ya habían sido determinados en gran medida por fuerzas ajenas a su influencia. El apartamento de Catherine se convirtió en un refugio inesperado durante los días siguientes, un espacio donde se podía practicar la normalidad, aunque no se lograra por completo. Había pedido una excedencia de su puesto de profesora, alegando una emergencia familiar,
con suficiente vaguedad como para que su director no le pidiera más detalles. July necesitaba estabilidad más de lo que Catherine necesitaba el sueldo, y sus ahorros podían mantenerlas durante varias semanas si fuera necesario. La niña se dedicó a sus deberes con una diligencia inusual, encontrando consuelo en los problemas matemáticos que tenían soluciones definitivas y en las palabras ortográficas que seguían patrones predecibles. Rafael apareció en su puerta 3 noches después del funeral, sin avisar, pero sin que su presencia sorprendiera a Catherine. Llevaba envases de comida para llevar de un restaurante que ella reconoció como caro, del tipo de lugar en el que había que reservar con semanas de antelación. July levantó la vista de sus deberes y sonrió levemente, la primera expresión genuina de alegría que Catherine había visto desde el funeral. Rafael colocó la comida en su pequeña mesa de comedor, con movimientos que sugerían su falta de familiaridad con los espacios domésticos. Un hombre más acostumbrado a que le sirvieran que a servir. Comieron juntos en relativo silencio, limitando la conversación a pasar los platos y comentar los sabores, en lugar de abordar cualquier tema sustancial. Catherine observó la interacción entre Rafael y July y notó cómo la niña parecía relajarse en su presencia, a pesar de todo lo que representaba su mundo. Quizás el peligro que él encarnaba se sentía menos amenazante que la crueldad aleatoria que se había llevado a sus padres. Al menos su violencia seguía reglas y una lógica que ella podría aprender a manejar. Catherine se encontró relajándose también, en contra de su mejor juicio y su formación profesional sobre los límites apropiados. La investigación había avanzado a través de canales a los que Catherine no tenía acceso y que no entendería, lo que había dado lugar a consecuencias que prefería no imaginar. Rafael no mencionó nada de esto directamente, pero su presencia en su apartamento sugería cambios en las prioridades o en la perspectiva. Los hombres en su posición no visitaban casualmente los hogares de maestros y niños huérfanos, a menos que algo hubiera cambiado en su forma de calcular el valor y la conexión. Catherine no hizo preguntas porque no estaba segura de querer respuestas, prefiriendo la ambigüedad que le permitía mantener una cómoda ignorancia. July le mostró a Rafael un dibujo que había hecho en la clase de arte, un paisaje con montañas y una pequeña casa con humo saliendo de su chimenea. Él lo examinó con una atención que parecía genuina, más que condescendiente, y le preguntó por su elección de colores y la ubicación de los árboles en la composición. Sus preguntas sugerían un interés real, o al menos una actuación convincente de interés, tratando sus decisiones artísticas como dignas de seria consideración. La niña se iluminó ante esta atención, enderezando su postura y explicando su proceso creativo con un vocabulario que reflejaba la paciente enseñanza de Catherine. Catherine recogió los platos mientras ellos hablaban, utilizando la tarea como excusa para observar desde una ligera distancia. Llevaba 6 meses como tutora de July, pero nunca había logrado la conexión que estaba presenciando entre la niña y este hombre peligroso. Quizás los huérfanos reconocían algo en los demás, independientemente de la diferencia de edad o las circunstancias. Una comprensión compartida de la pérdida que las relaciones convencionales de Bond no podían igualar. O quizás July simplemente anhelaba la presencia masculina. Una figura paterna que sustituyera a la que le había arrebatado el accidente y las circunstancias. Rafael se quedó hasta la hora de acostarse de July, leyéndole un cuento de un libro que Catherine había comprado semanas antes, pero que nunca había terminado. Su voz era ideal para la narración, profunda y mesurada, con un ritmo natural que hacía que incluso los cuentos más conocidos sonaran nuevos. July escuchaba con los ojos entrecerrados, luchando claramente contra el sueño, pero sin querer perderse ni una parte de esta atención inesperada. Cuando terminó y cerró el libro, ella le susurró, «Buenas noches», con una satisfacción que apretó el corazón de Catherine de una manera que no había previsto. La niña necesitaba esto, lo necesitaba a él, de una manera que complicaba los cuidadosos planes de Catherine para su pequeña y segura vida. Catherine acompañó a Rafael a la puerta después de que July finalmente se rindiera al sueño. Ambos eran conscientes de que la conversación se había vuelto necesaria ahora que la presencia de la niña ya no lo impedía. Él le agradeció que le hubiera permitido la visita,
reconociendo que su aparición había sido presuntuosa dada su limitada relación. Catherine se sorprendió a sí misma al decirle que era bienvenido en cualquier momento. La invitación se extendió antes de que su mente racional pudiera intervenir con la precaución adecuada. Su expresión se suavizó en respuesta, una transformación que le hacía parecer más joven y considerablemente menos intimidante, a pesar de que sus rasgos no habían cambiado. Permanecieron en la puerta más tiempo del necesario, sin estar dispuestos a poner fin al momento, a pesar de no tener nada específico que discutir. Catherine se dio cuenta de su altura y de la costosa tela de su traje, detalles que había notado antes, pero que ahora le parecían diferentes en el espacio íntimo del umbral de su apartamento. Rafael parecía igualmente consciente de la proximidad, su habitual confianza ligeramente fracturada por circunstancias que no seguían las reglas normales de su mundo. Lo que se estaba desarrollando entre ellos existía fuera de los marcos que ambos habían utilizado para navegar por relaciones anteriores, indefinido y, por lo tanto, prometedor y potencialmente peligroso. Él mencionó que su investigación había revelado nombres y conexiones, y que se estaba buscando justicia a través de canales que satisfarían la memoria de su hermano sin crear ciclos adicionales de violencia. Catherine entendió que eso era tanto verdad como eufemismo, que el progreso real coexistía con una versión edulcorada adecuada para sus oídos civiles. No cuestionó ese lenguaje cuidadoso, porque hacerlo habría requerido reconocer realidades que prefería mantener a distancia. Algunas verdades se recibían mejor a través de filtros que preservaban una negación plausible de sus elementos más duros. Rafael le preguntó si había pensado en lo que le esperaba en julio, planes a largo plazo que se extendieran más allá de la crisis inmediata de adaptación y duelo. Catherine admitió que se había centrado en sobrevivir cada día. En lugar de planificar con años de antelación, enseñaba a su instinto a manejar las necesidades inmediatas antes de abordar las preocupaciones lejanas. Él asintió con la cabeza como si eso tuviera mucho sentido, quizás reconociendo patrones similares en su propia forma de afrontar la vida después de una pérdida. Ambos estaban improvisando ante circunstancias que desafiaban cualquier preparación, tomando decisiones basadas en el instinto más que en la estrategia. La conversación derivó hacia asuntos prácticos, su oferta de ayudar con los gastos o con contactos que pudieran facilitar la transición de July hacia circunstancias más estables. El orgullo de Catherine se reveló inicialmente ante las implicaciones de caridad, pero su forma de expresarse evitó la condescendencia al enmarcar la ayuda como un beneficio mutuo en lugar de un rescate unilateral. Él necesitaba sentirse útil protegiendo algo, y ellos necesitaban recursos más allá de lo que proporcionaba el sueldo de profesora. La transacción beneficiaba a ambas partes, aunque el desequilibrio de poder hiciera imposible la verdadera igualdad. Catherine se encontró aceptando una ayuda que normalmente habría rechazado, anteponiendo el pragmatismo a la independencia. Finalmente, él se marchó, desapareciendo en el pasillo con una mirada atrás que transmitía más renuencia que alivio por escapar. Catherine cerró la puerta y se apoyó en ella, procesando emociones que no podía nombrar ni categorizar. Su vida había sido cuidadosamente construida para evitar precisamente este tipo de complicaciones, con una carrera docente y un apartamento sencillo que representaban la seguridad, adquirida evitando los riesgos. La llegada de July había alterado esa seguridad, y ahora la presencia de Rafael estaba transformando esa alteración en algo que, con el tiempo, podría parecerse más a una familia elegida que a una circunstancia fortuita. La idea la aterrorizaba y la atraía a partes iguales. July apareció en la puerta de su dormitorio, frotándose los ojos para quitarse el sueño, atraída por algún instinto que detectaba la turbulencia emocional de Catherine. La niña se acercó a Catherine, que seguía de pie junto a la puerta, y la rodeó con sus pequeños brazos por la cintura, ofreciéndole consuelo sin palabras ni preguntas. Catherine se inclinó para devolverle el abrazo, respirando el aroma del champú infantil y sintiendo que su cuidadoso control se resquebrajaba ligeramente. Se quedaron juntas en el oscuro pasillo. Dos personas que aprendían a ser una familia
a través de la pérdida compartida y la acumulación gradual de momentos exactamente como este. Las semanas siguientes establecieron patrones que comenzaron a parecer una rutina en lugar de un arreglo temporal. Rafael la visitaba con regularidad, a veces con comida para llevar y otras con entradas para museos o espectáculos aptos para niños. Las pesadillas de July disminuyeron en frecuencia, aunque nunca desaparecieron por completo, y sus notas mejoraron, lo que sus profesores comentaron. Catherine se encontró esperando con ilusión las llegadas nocturnas que interrumpían el aislamiento al que se había acostumbrado antes de convertirse en tutora. Su apartamento le parecía menos un refugio y más un hogar, una distinción que nunca había reconocido conscientemente hasta ahora. La organización de Rafael había identificado a 3 hombres como los principales responsables de planear la muerte de su hermano. Cada uno de ellos estaba motivado por una combinación de ambición y miedo a perder su posición ante un posible cambio en el liderazgo. La investigación había sido quirúrgica en su precisión, reuniendo pruebas que resistirían el escrutinio tanto de las fuerzas del orden como del juicio interno. 2 de los hombres habían desaparecido silenciosamente. Las circunstancias de su partida se dejaron deliberadamente ambiguas. El tercero había confesado ampliamente antes de aceptar el exilio a un territorio lejano donde su influencia no pudiera amenazar las estructuras de poder existentes. Se había hecho justicia mediante métodos que equilibraban la misericordia con la necesidad. Catherine notó cambios en Rafael durante sus visitas, sutil cambios hacia algo parecido a la humanidad ordinaria en lugar del control cuidadosamente mantenido que había mostrado inicialmente. Se reía con más facilidad, especialmente ante las observaciones de July sobre sus compañeros de clase y profesores, encontrando humor en las francas valoraciones de la niña sobre el comportamiento de los adultos. Sus trajes seguían siendo caros, pero los llevaba con menos rigidez formal, aflojándose la corbata y remangándose las mangas de una manera que sugería comodidad en lugar de mantener una imagen. Estas pequeñas transformaciones animaron a Catherine a imaginar futuros que antes había descartado como fantasías imposibles. Una noche, July preguntó si Rafael iba a convertirse en su nuevo padre. La pregunta, formulada con la franqueza característica de la niña, pilló desprevenidos a ambos adultos. Catherine buscó a tientas una respuesta adecuada, mientras Rafael miraba a ambos con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. Respondió con cautela que las familias podían adoptar muchas formas, no todas ellas siguiendo los patrones tradicionales, pero que él tenía la intención de estar presente en la medida en que todos lo consideraran adecuado. July pareció satisfecha con esta respuesta diplomática y volvió a su dibujo con el asunto aparentemente resuelto en su mente, aunque los adultos siguieran sin estar seguros. La profesora de July solicitó una reunión para hablar del notable progreso de la niña, señalando mejoras tanto en el rendimiento académico como en la participación social, que parecían casi milagrosas dado el trauma reciente. Catherine asistió sola al principio, pero July insistió en que Rafael también debía escuchar los comentarios positivos, declarando con una firmeza inusual que ahora él formaba parte de su familia. La expresión de la profesora cuando Rafael llegó denotaba confusión sobre las relaciones y los roles, pero siguió adelante con profesionalidad y expuso los comentarios que había preparado sobre los logros de July. La niña sonrió radiante ante los elogios, claramente orgullosa de sí misma y deseosa de compartir el momento con los 2 adultos que se habían convertido en sus pilares. Las paredes del aula mostraban las obras de arte de los alumnos, incluidas las últimas piezas de July, con colores vivos y composiciones cada vez más sofisticadas que reflejaban una creciente confianza y estabilidad emocional. Rafael estudió estos dibujos con una atención que sorprendió a la profesora, preguntando a July sobre elecciones y técnicas específicas de una manera que demostraba un interés genuino. Catherine lo observó transformarse en este entorno educativo. Un hombre peligroso se convertía en una figura paterna comprensiva a través de simples actos de atención y aliento. La profesora se fue encariñando con él,
reconociendo gradualmente el auténtico cariño que se escondía bajo el traje caro y la presencia intimidante. July había sido invitada a participar en el programa para superdotados de la escuela, basándose en unas pruebas que revelaron unas capacidades muy por encima de su nivel escolar, especialmente en matemáticas y reconocimiento de patrones. Catherine sabía que la niña era inteligente, pero no se había dado cuenta del alcance de sus habilidades. El enfoque en el apoyo emocional eclipsaba la evaluación académica. El profesor explicó que July poseía una rara combinación de pensamiento analítico y habilidades de observación que podrían conducir a logros excepcionales con la formación adecuada. Raphael y Catherine intercambiaron miradas que comunicaban un orgullo compartido y la determinación de proporcionar todos los recursos que la niña necesitara. La reunión concluyó con planes para actividades de enriquecimiento y colocación avanzada. La trayectoria educativa de July se expandía de repente con posibilidades que requerían una navegación cuidadosa. Raphael se ofreció a contratar tutores para las materias en las que July mostraba una aptitud especial, planteando la oferta como una inversión en su potencial más que como una obra de caridad. Catherine aceptó esta vez sin sus dudas anteriores. Reconociendo que el orgullo no servía de nada cuando existían recursos para ayudar a July a prosperar, estaban construyendo algo juntos. Los tres, una unidad familiar que desafiaba las categorías convencionales, pero que funcionaba gracias al compromiso y el cuidado mutuos. Mientras caminaban hacia el coche, July se cogió de la mano de ambos adultos, creando una cadena humana que parecía simbolizar la evolución de sus vínculos. Hablaba sin parar sobre su entusiasmo por el programa para superdotados y sus esperanzas de estudiar matemáticas avanzadas. Las palabras salían con un entusiasmo que había estado ausente durante meses. Raphael miró a Catherine por encima de la cabeza de la niña, con una expresión que transmitía la satisfacción compartida de ser testigo de esa alegría. Habían logrado algo que valía la pena a pesar de la violencia y la tragedia que los había unido, creando un entorno en el que una niña huérfana no solo podía sobrevivir, sino también prosperar. El apartamento de Catherine había ido acumulando poco a poco pruebas de la presencia de Raphael. Sus trajes colgados en el armario junto a la ropa de la profesora, sus libros apilados en la mesa de centro junto a sus revistas educativas. Estas integraciones se habían producido de forma natural, sin que fuera una decisión consciente. Pequeñas concesiones de espacio que reflejaban concesiones más grandes de límites cuidadosamente mantenidos. July había dejado hacía tiempo de cuestionar sus pernoctaciones, aceptando su presencia como parte normal de la configuración de su hogar. Catherine todavía se despertaba a veces sorprendida al encontrarlo a su lado, la realidad superando lo que antes se había permitido imaginar como posible. La conclusión de la investigación había traído a Raphael una cierta paz, sabiendo que la muerte de su hermano había sido respondida adecuadamente según la justicia particular de su mundo. Había establecido nuevos protocolos de seguridad dentro de su organización, ascendido a los leales que habían demostrado su valía durante la crisis y reestructurado las operaciones para evitar traiciones similares. Pero, cada vez más, su atención se centraba en la vida doméstica que estaba construyendo con Catherine y July, un mundo legítimo que le ofrecía satisfacciones que su negocio habitual no podía proporcionarle. Había empezado a considerar su propia salida eventual del liderazgo activo, siguiendo el camino que su hermano había contemplado antes de que se lo impidieran. July creó un dibujo específicamente para Raphael, un retrato de los tres delante de una casa más grande que el apartamento de Catherine, con un jardín y el cielo visible. Se lo entregó durante la cena con solemnidad ceremonial, explicando que representaba el lugar donde deberían vivir una vez que fueran una familia oficial. Raphael aceptó el dibujo con emoción visible, enrollándolo cuidadosamente para transportarlo con la atención que se suele reservar a los documentos importantes. Catherine sintió un nudo en la garganta al ver este intercambio, al ser testigo de cómo July los había reclamado a ambos como su gente. La certeza de la niña los estaba obligando a tomar decisiones que, de otro modo, habrían pospuesto indefinidamente.
Los compañeros de Catherine habían notado cambios en ella y comentaban su mejor estado de ánimo y sus niveles de energía, que contrastaban fuertemente con la preocupación agotadora que había caracterizado sus primeros meses como tutora de July. Ella eludía las preguntas sobre su vida personal con vagas referencias a que las cosas se volvían más fáciles a medida que se establecía la rutina. La verdad era demasiado complicada para una conversación informal, demasiado alejada de la experiencia normal como para traducirla en una charla en la sala de descanso. Su director había notado que Rafael los recogía de vez en cuando, levantando ligeramente las cejas, pero su profesionalidad le impedía hacer preguntas invasivas sobre los coches caros y el hombre de aspecto peligroso que entraba en el aparcamiento de su pequeña escuela. Rafael compró una propiedad que coincidía con el dibujo de July, con una precisión asombrosa. Una casa con jardín y cielo visible, situada en un barrio, que combinaba la seguridad con la accesibilidad a buenas escuelas. Presentó la compra como una inversión más que como un regalo, sugiriendo que todos vivieran allí y mantuvieran el apartamento de Catherine como respaldo por si las cosas no funcionaban. Su cuidadosa formulación respetaba la necesidad de independencia de Catherine, al tiempo que reconocía que ya habían cruzado umbrales que hacían que esas protecciones fueran en su mayor parte simbólicas. Ella aceptó tras una resistencia simbólica, reconociendo que July merecía la estabilidad que esta propiedad podía proporcionar mejor que su estrecho apartamento. El día de la mudanza, los socios de Rafael transportaron los muebles con una eficiencia profesional que sugería que habían manejado cargas mucho más pesadas en su trabajo habitual. July dirigió la colocación de sus pertenencias con una autoridad que hizo sonreír a los hombres corpulentos a pesar de sí mismos. Una pequeña general al mando de sus fuerzas. Catherine desempaquetó libros y utensilios de cocina mientras observaba esta actividad coordinada. Un ballet doméstico interpretado por personas cuyo trabajo diario implicaba tareas considerablemente menos saludables. La disonancia debería haberle molestado, pero en cambio le pareció extrañamente apropiada. Hombres peligrosos creando un espacio seguro mediante la aplicación de habilidades organizativas que normalmente empleaban para fines más oscuros. La nueva casa se llenó rápidamente de vida. La risa de July resonaba en las habitaciones que habían estado vacías a la espera de un propósito. Catherine estableció su estudio en una habitación soleada en una esquina, un espacio dedicado a la planificación de clases y a la corrección de exámenes, donde podía mantener su identidad profesional. Rafael reclamó el sótano como su oficina, una separación que le permitía llevar a cabo sus negocios sin exponer a la familia a detalles que no necesitaban saber. Estas divisiones espaciales respetaban las necesidades de todos, al tiempo que creaban áreas compartidas donde la vida familiar podía desarrollarse de forma natural. Estaban aprendiendo a convivir, negociando compromisos y descubriendo ritmos que se adaptaban a su inusual configuración. July prosperaba en su nuevo entorno, haciendo amigos con los niños del vecindario y destacando en sus clases avanzadas. Sus pesadillas se habían vuelto tan infrecuentes que pasaban semanas entre un episodio y otro, y el trauma se curaba gracias a los días acumulados de seguridad y amor. Había empezado a llamar a Rafael por su nombre en lugar de utilizar títulos elaborados, y la familiaridad cómoda había sustituido a la formalidad inicial. Catherine a veces los sorprendía en conversaciones serias sobre matemáticas o acertijos lógicos. Rafael se involucraba plenamente con la mente inquieta de la niña. Estos momentos confirmaban lo que Catherine había llegado a creer gradualmente, que habían construido algo real y que valía la pena proteger. Catherine y Rafael nunca habían hablado formalmente de la naturaleza de su relación, permitiendo que se desarrollara a través de acciones en lugar de definiciones. Compartían las responsabilidades domésticas y las tareas de crianza. Se apoyaban mutuamente en sus necesidades y objetivos, y mantenían una intimidad física que cada vez se parecía más a una auténtica relación de pareja. Si se le hubiera presionado, a Catherine le habría costado definir lo que eran más allá de dos personas comprometidas con la crianza de July mientras construían una vida juntos. Las etiquetas parecían menos importantes que la realidad cotidiana de elegirse mutuamente
una y otra vez a través de pequeños actos de cuidado y consideración. El aniversario de la muerte de los padres de July se acercaba con un peso que todos sentían, pero que nadie mencionaba directamente. Catherine planeó un memorial tranquilo, encendiendo velas y compartiendo historias sobre las personas que July estaba olvidando poco a poco a pesar de sus esfuerzos por conservar los recuerdos. Rafael aportó detalles sobre la muerte de su propio hermano, ofreciendo su dolor como paralelo a la pérdida de July. Crearon juntos un ritual, reconociendo que el dolor no desaparecía, pero que podía honrarse e integrarse en la vida continua. July finalmente lloró, lágrimas que había contenido durante meses, liberándose en un espacio seguro entre dos adultos que no se verían destruidos por su tristeza. La velada concluyó con July durmiéndose entre ellos en el sofá, agotada por la liberación emocional, pero en paz, lo que sugería el progreso de la curación. Catherine y Rafael permanecieron quietos para no despertarla, conectados a través de su pequeña figura dormida. No necesitaban palabras para lo que pasó entre ellos en ese momento. El entendimiento forjado a través del compromiso compartido de proteger a esta niña que los había unido. Fuera lo que fuera en lo que se hubieran convertido, fueran cuales fueran las etiquetas que se les pudieran aplicar, eran una familia en lo que realmente importaba. Se elegían mutuamente cada día a través de acciones que las palabras no podían captar adecuadamente. Rafael le susurró que le habían propuesto vender sus participaciones en la organización, inversores legítimos que ofrecían precios que le permitirían una jubilación cómoda. El corazón de Catherine dio un salto ante las implicaciones que no se atrevía a expresar. Temiendo que expresar sus esperanzas en voz alta pudiera destrozar posibilidades apenas visibles, él continuó diciendo que había estado considerando seriamente la oferta. Sopesando la libertad frente al legado y descubriendo que sus prioridades habían cambiado drásticamente. La vida que había heredado ya no le parecía un destino inevitable, sino más bien una elección que podía rechazar si se le presentaban caminos alternativos. Catherine le apretó la mano, combinando permiso y ánimo en un gesto silencioso. July se movió entre ellos, murmurando algo sobre el proyecto escolar del día siguiente, antes de volver a dormirse. La llevaron juntos a la cama, Catherine sosteniéndole la cabeza mientras Rafael la levantaba. La niña no se despertó durante el traslado, confiando plenamente en ellos incluso inconsciente. Se quedaron junto a su cama, observándola dormir. Dos adultos maravillados por la responsabilidad que de alguna manera habían aceptado y el amor que había crecido más allá de lo que cualquiera de los dos había previsto. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Una familia forjada a través de la tragedia, pero sostenida por una elección deliberada y un cuidado acumulado. Los abogados que se encargaron de la salida de Rafael de la organización trabajaron durante la primavera y el verano. Las negociaciones fueron complejas, pero finalmente se logró transferir sus intereses a compradores que mantendrían las operaciones sin su participación. El proceso requirió paciencia y discreción, desenredando décadas de relaciones complicadas y asegurando que su salida no creara vacíos de poder que pudieran amenazar la estabilidad. Sus socios, que le habían servido lealmente, recibieron generosas indemnizaciones, con lo que se aseguró su futuro como recompensa por sus años de servicio. Los que traicionaron la confianza ya habían afrontado las consecuencias. Las cuentas se saldaron según las normas que precedían al liderazgo de Rafael y sobrevivirían a su salida. Catherine terminó el curso escolar con evaluaciones que elogiaban su dedicación y los resultados de sus alumnos, y la satisfacción profesional se mezclaba con el alivio de haber mantenido su carrera docente a pesar de los trastornos en su vida personal. Su director le ofreció más responsabilidades para el año siguiente, en reconocimiento a unas habilidades que Catherine había minimizado para no llamar la atención. Aceptó estas nuevas funciones con la confianza que le daba haber superado con éxito retos mucho más exigentes que el desarrollo del plan de estudios. La enseñanza seguía siendo su ancla al mundo legítimo, incluso cuando su vida familiar se había visto envuelta en elementos considerablemente más turbios. July completó su primer año en el programa para superdotados con notas que superaron incluso las previsiones más optimistas.
Los profesores comentaban su inusual combinación de precisión analítica y pensamiento creativo. Había hecho buenos amigos entre sus compañeros de clase que compartían su curiosidad intelectual, encontrando un grupo de compañeros que aceptaban su intensidad en lugar de sentirse intimidados por ella. Las sombras que el trauma había proyectado sobre su personalidad se desvanecían gradualmente, sustituidas por una confianza emergente y una felicidad genuina. Había dejado de preguntar cuándo volverían sus verdaderos padres, habiendo aceptado finalmente que Catherine y Raphael eran ahora su familia, en todos los aspectos que importaban. La casa se había convertido en su hogar gracias a la acumulación de rutinas y rituales, celebraciones de cumpleaños y tradiciones festivas que creaban una historia compartida. Los padres de Catherine la visitaron con cautela tras meses de preparación y conocieron a Raphael con recelo, que se transformó gradualmente en una aceptación a regañadientes basada en la evidencia visible del bienestar de July. Nunca aprobaron del todo la relación poco convencional de su hija, pero no podían negar que parecía genuinamente feliz por primera vez en años. July cautivó a sus nuevos abuelos con preguntas directas y observaciones sinceras que los hicieron reír a pesar de sus reservas iniciales sobre la situación. La transición de Raphael a la legitimidad no estuvo exenta de complicaciones. Antiguos socios aparecían ocasionalmente con peticiones de favores o consejos que requerían delicadas negativas. Él había establecido límites que protegían su nueva vida, al tiempo que mantenía suficiente conexión para evitar la ruptura total con las comunidades que habían definido su existencia anterior. Catherine se preocupaba durante estas interacciones, pero confiaba en su criterio para gestionar riesgos que ella no podía evaluar plenamente. Su relación requería este tipo de confianza, reconociendo que él poseía experiencia en áreas en las que su comprensión siempre sería limitada e incompleta. July hacía preguntas cada vez más sofisticadas sobre el trabajo anterior de Raphael, y su aguda mente detectaba inconsistencias entre las historias oficiales y las realidades subyacentes. Habían acordado ser honestos con ella de manera apropiada para su edad, en lugar de construir ficciones elaboradas que eventualmente se derrumbarían. Raphael le explicó que había trabajado en el negocio familiar, que a veces operaba al margen de la legalidad y que se tomaban decisiones que priorizaban la lealtad por encima de la ley. July asimiló estas confesiones con ecuanimidad, haciendo preguntas aclaratorias, pero sin parecer particularmente preocupada por las revelaciones. Sus propias experiencias le habían enseñado que los adultos ocupaban un territorio moralmente complejo. Las simples categorías de bueno y malo eran insuficientes para describir el comportamiento humano real. La relación de Catherine con Raphael se profundizó más allá de la atracción inicial hasta convertirse en algo parecido a una auténtica asociación. Puestas a prueba por los retos diarios y fortalecidas por la resolución de problemas acumulados, habían aprendido los estilos de comunicación y los desencadenantes emocionales de cada uno, desarrollando atajos y señales que les permitían navegar eficazmente por los posibles conflictos. Su relación física había evolucionado de manera similar, pasando de la urgencia inicial a una intimidad cómoda que reflejaba la confianza construida a lo largo del tiempo, más que la mera pasión. Ella había dejado de cuestionar la decisión de construir una vida con él, aceptando que lo poco convencional no significaba lo incorrecto. El aniversario del funeral llegó con menos peso del esperado, marcado por una cena tranquila en lugar de un ritual elaborado. Todos habían avanzado lo suficiente como para que mirar atrás requiriera un esfuerzo consciente en lugar de suceder automáticamente. La muerte del hermano de Raphael siempre sería importante, pero ya no definía cada momento o decisión. Catherine entendió que este cambio representaba una progresión saludable del duelo, la integración en lugar de la eliminación de la pérdida. July parecía igualmente tranquila, conservando el recuerdo de sus padres, pero sin que eso le impidiera disfrutar de la felicidad actual. Raphael le pidió matrimonio durante una anodina tarde de martes mientras ayudaba a July con los deberes de matemáticas, con preguntas que se deslizaban entre las explicaciones de conceptos algebraicos. Catherine se rió del momento elegido.
La característica falta de romanticismo era, de alguna manera, perfectamente adecuada para su relación práctica. Ella respondió que sí, sin dudar ni dramatizar. Aceptó lo que ya habían construido, en lugar de un cambio repentino en la trayectoria. July aplaudió este acontecimiento con entusiasmo. Inmediatamente comenzó a planificar la boda, en la que insistió en incluir combinaciones de colores específicas y elaborados diseños de pasteles. Ellos complacieron sus fantasías, mientras que en privado acordaron algo más sencillo que se ajustara a sus preferencias reales. La boda se celebró en su jardín 3 meses después. Una pequeña reunión de la familia y los amigos de Catherine, además de un puñado de antiguos socios de Raphael que se habían ganado su confianza. July fue la niña de las flores con una seriedad que hizo sonreír a los invitados, desempeñando sus funciones con la concentración que suele reservarse para los exámenes importantes. La ceremonia en sí fue breve, con votos que enfatizaban el compromiso con las decisiones cotidianas más que con abstracciones románticas. Catherine llevaba un vestido sencillo que se ajustaba a su naturaleza práctica, mientras que el traje de Raphael era elegante pero discreto. Prometían continuar con lo que habían estado haciendo, oficializando lo que ya se había convertido en su realidad. El discurso de July en la recepción demostró su notable capacidad de observación, al señalar cómo Raphael y Catherine equilibraban las tendencias del otro y creaban un entorno en el que ella podía sentirse segura de nuevo después de haberlo perdido todo. Sus palabras conmovieron a los invitados hasta las lágrimas, ya que la perspectiva de una niña traspasaba el cinismo de los adultos para identificar verdades esenciales sobre el amor y la familia. Concluyó agradeciéndoles por haberla elegido tanto a ella como el uno al otro, reconociendo que su familia se había construido deliberadamente y no se había formado por casualidad. Los aplausos que siguieron mezclaban el aprecio por su elocuencia con la respuesta emocional a su vulnerabilidad y fortaleza. Los compañeros de Catherine asistieron, y su curiosidad por su misterioso compañero quedó finalmente satisfecha al verlo en persona. Rafael les pareció encantador cuando decidió ser capaz de mantener una conversación sobre política educativa y desarrollo curricular, a pesar de su experiencia profesional tan diferente. Había investigado específicamente para relacionarse de manera significativa con personas importantes en la vida profesional de Catherine, un esfuerzo que la conmovió más que cualquier gesto romántico. Estas pequeñas muestras de cariño caracterizaban su relación. Las consideraciones prácticas se elevaban a expresiones de amor a través de la atención y el seguimiento. La velada terminó con July durmiendo sobre el hombro de Raphael, mientras él y Catherine bailaban lentamente al son de la música que salía de unos altavoces portátiles. Los demás invitados se habían marchado, dejando solo a los tres en el jardín, iluminado por guirnaldas de luces que permanecerían encendidas permanentemente porque a July le encantaban. Catherine apoyó la cabeza en el pecho de Raphael, sintiendo el ritmo constante de los latidos de su corazón y el peso de su hijo dormido entre ellos. Se balanceaban sin hablar, cansados y contentos, y plenamente presentes en un momento que representaba todo lo que habían construido a partir de los componentes de la tragedia y la pérdida. Los meses siguientes trajeron consigo una continua adaptación, ya que aprendieron a estar casados, en lugar de ser simplemente compañeros que convivían. Los trámites legales se habían complicado debido al pasado de Rafael. Las comprobaciones de antecedentes y los requisitos de documentación pusieron a prueba la paciencia de todos los involucrados, pero finalmente se cumplieron todas las formalidades. La adopción de July se formalizó al mismo tiempo que el certificado de matrimonio. Ahora eran una familia oficial, reconocida por las autoridades estatales y federales como una unidad legítima. Los papeles parecían menos importantes que la realidad cotidiana que habían estado viviendo, pero proporcionaban una seguridad que los protegía de posibles desafíos a su estructura poco convencional. El desarrollo continuo de July superó todas las previsiones, y sus dotes se hicieron más evidentes a medida que avanzaba en cursos cada vez más difíciles. Catherine y Raphael
Asistieron a reuniones de padres y profesores en las que los educadores hablaron con entusiasmo sobre su trayectoria potencial, sugiriendo posibilidades que incluían la admisión temprana en la universidad y programas especializados. Escucharon atentamente, mientras, en privado, coincidían en que la felicidad de July era más importante que los logros, que presionarla para que obtuviera resultados excepcionales podría sacrificar la estabilidad que había trabajado duro para recuperar. El éxito académico no significaría nada si se conseguía a costa de su bienestar emocional y la alegría de su infancia. Los negocios legítimos de Rafael prosperaron. Las inversiones y el trabajo de consultoría generaban ingresos cómodos, sin requerir la vigilancia constante que había exigido su vida anterior. Descubrió su aptitud para la planificación estratégica, que se traducía bien en contextos legales. Las habilidades perfeccionadas a través de la gestión de empresas criminales ahora se aplicaban para ayudar a las empresas a navegar por mercados competitivos. Catherine a veces se olvidaba por completo de su pasado. Se había transformado por completo en un exitoso hombre de negocios y un padre dedicado. Entonces sucedía algo. Una sombra cruzaba su expresión o una llamada telefónica particular se manejaba con una privacidad inusual, recordándole que la reinvención no borraba la historia, incluso cuando creaba un presente genuinamente nuevo. La propia carrera de Catherine había avanzado gracias a la combinación de su habilidad y la confianza que le proporcionaba una vida familiar estable. Había sido nombrada jefa de departamento, una responsabilidad que conllevaba tanto trabajo adicional como una mayor influencia en la política educativa de su escuela. El puesto le venía bien, ya que le permitía poner en práctica las ideas que había desarrollado a lo largo de años de experiencia en el aula. Rafael apoyaba estas ambiciones profesionales sin reservas, asumiendo más tareas domésticas durante los periodos en los que su trabajo exigía horas extras. Habían logrado una auténtica colaboración, apoyando cada uno los objetivos del otro y manteniendo al mismo tiempo sus propias identidades y aspiraciones dentro de la estructura familiar. July creó un nuevo dibujo para el aniversario del día en que susurró esas tres palabras en el funeral. La obra mostraba tres figuras de pie juntas, con un resplandor que irradiaba a su alrededor. Explicó que representaba cómo se sentía ahora, rodeada de luz y seguridad tras un periodo de oscuridad y miedo. Catherine y Rafael colgaron el dibujo en su dormitorio, donde lo veían a diario, como recordatorio del viaje que los había unido y de lo que habían conseguido construir. La niña que había notado un detalle que lo cambió todo, se había convertido en el centro alrededor del cual habían construido su familia. Sus ojos agudos y su observación susurrada. El comienzo de algo que ninguno de ellos podría haber predicho, pero que todos habían decidido cultivar para que fuera permanente. Gracias a todos por seguir esta historia. Si os ha gustado, escribid en los comentarios desde dónde la estáis viendo y no olvidéis dar a me gusta, suscribiros y compartir este video. Vuestro apoyo lo es todo para mí y me ayuda a seguir trayéndoos estas historias. Hasta la próxima, recordad que a veces las observaciones más pequeñas pueden cambiarlo todo.